Bienvenido, hermano, a este podcast que yo estoy queriendo crear que se llama El Aprendiz. Y Juan es mi primo por parte de mi madre. Juan ha sido como un hermano para mí mayor, siempre ha estado muy presente en mi vida. Te admiro, mi Juan. Muchas gracias por tu presencia, hermano. Muchas gracias por prestarte a esto, porque ni siquiera sabe de qué vamos a hablar. Pura Entonces, sorpresa. total y absolutamente. Entonces, bueno, yo te quiero dar un poquito de contexto. Este podcast se llama El Aprendiz porque eso es lo que yo me considero. Yo pues estudié música, estudié ingeniería civil, ahorita soy desarrollador de software, pero no me considero ninguna de esas tres cosas ya. No me considero ni ingeniero civil, ni músico, ni desarrollador de software, sino que me considero un aprendiz, una persona que le gusta aprender y que se ha dado cuenta que la forma como más le gusta aprender es a través de conversaciones con las demás personas. Yo soy un fan absoluto de los podcasts, Okay. me parece un formato espectacular en la que la gente abre su corazón, su mente, su perspectiva. Y el propósito de este podcast principalmente es que desde mi quehacer hoy en día yo veo que el mundo gira en torno a los datos, a la información. La gente hoy en día no hace absolutamente nada si no está acompañado de un estudio científico, si no está acompañado de unos datos. Entonces la gente ya no trota si no tiene un celular para medirle la frecuencia cardíaca, Okay. para poder saber si está corriendo en zona 2 o en zona 4 o en zona 5 o en zona 20. Okay. Puros datos de información. La gente hoy no toma decisiones de negocio basado en su instinto, en sus sentimientos. Entonces, en mi quehacer, yo giro en torno a los datos, a la información. Hoy en día el desarrollo de software sin la inteligencia artificial de la mano, pues es como una persona coja, sin un pie para poder pararse derecho y firme. Y este podcast, la intención es que sea todo lo contrario. Es como volver al instinto. ¿Cómo así que volver al instinto? ¿Cuáles son esos aprendizajes que vos has tenido desde tu experiencia? ¿Qué aprendizajes has tenido experienciales que orientan tu día a día? ¿Cuáles son esas enseñanzas que te ha dejado tu abuela, que vos hoy en día recordás a través de frases, a través de experiencias? ¿Cuál es esa sopa que te tomas cuando te duele la cabeza, o ese caldito, o esa aromática, o esa infusión? ¿Qué es eso que vos sabes hacer naturalmente, pero no porque esté acompañado de un aprendizaje científico, sino porque está acompañado de tu experiencia? Porque vos lo probaste y porque sabes que es así y lo haces naturalmente. Porque me parece muy valioso que la gente pueda aprender de los demás como hacía antes a través del voz a voz, que es ese aprendizaje a través de la transferencia de conocimiento de generación en generación se está perdiendo mucho. Antes todo un árbol genealógico eran zapateros y el papá le transfería el conocimiento de cómo hacer zapatos a su hijo y luego ese hijo a su hijo y luego ese hijo a su hijo, y no era algo que se aprendía a través de datos y de información y de estudios, sino que se aprendía a formar el mejor zapato a partir de la experiencia transferida de generación en generación. Y eso nosotros lo tenemos por allá adentro, y ese es el instinto que nos dice cuando vamos a tomar una decisión que no estamos tomando la decisión adecuada, sin que podamos razonarlo muy bien porque estamos sintiendo eso, o también eso que nos impulsa a hacer algo que tal vez racionalmente pensamos que no es como lo más adecuado, pero que sentimos que es donde debemos estar y lo que queremos hacer. Entonces ahí te dejo como con esa introducción, con la intención de que me compartas y que nos compartas como qué evoca en vos eso que te estoy comentando. Pues es que es complicado porque por la profesión, pues digamos mucho de eso viene del aprendizaje de otros, del escuchar, de ir donde quién sabe, ¿cierto? Digamos que una de las materias que me recuerda mucho
por haberla visto y por haberla dictado como profesor, es el de investigación cuantitativa o cualitativa. Y uno de los factores específicos que se nombra en la investigación es cuando uno está buscando los datos, hay que ir donde las personas que saben. Y donde las personas que saben es ir a la población para averiguar cuáles son los problemas, los fenómenos, como adentrarse. Esa es una. La otra tiene que ver con los expertos. Entonces uno se enfoca en una cantidad de expertos suficientes o una persona experta suficiente para que entregue información que no hay en otra parte. Bien sea que no hay unos estudios, que no se ha representado como en otro aspecto en particular en alguna clase, en algún libro, sino, como lo decías, alguien que se volvió experto porque trabajó en eso específicamente toda su vida y allí se subespecializó o se especializó. Okay. Bueno, me gustaría que antes de que continúes, pues date un contexto de qué fue lo que estudiaste, porque qué fue eso que te llevó a ver esa materia Ok, y que luego te llevó a brindarla también. entiendo. Bueno, yo soy psicólogo. Para llegar a psicología fue muy particular porque cuando yo fui a coger esa carrera, descarté por factores económicos medicina. Ok, Esa fue la primera razón. La segunda razón es que un docente de filosofía me orientó un poco en eso. Con sus preguntas, con su forma de acompañar. Yo sabía que la filosofía no me gustaba, pero lo que más se acercaba en cuestionar el ser, a aprender del comportamiento, de múltiples saberes en relación al ser humano, era la psicología. Para ese tiempo había muchas otras cosas. Como vos decías, no te consideras una sola cosa. Yo me di cuenta que yo era hábil con los computadores, pero en una parte de la programación básica que uno le enseñaban en 11, pues en el colegio. ok. Y esa fue una habilidad que yo desarrollé dentro del colegio, pero que la expandí a partir de lo que encontraba en internet. No había otro que me explicara, sino que yo empezaba a buscar, si había videos, si habían textos, lo que fuera, que me entregara información para yo construir unos programas que como eran nota, pues yo tenía el mío y le vendía a los demás Ok. el de los otros. O sea que también hay otra habilidad que era ser negociante. Sí, eso es una de las habilidades que eso se ha transferido en la familia de cierta forma. Otra de las cosas, bueno, ya de ahí, yo ya sí decidí entrar a psicología. Después de eso, pues atraviesa todo lo que estamos hablando de terminar la carrera, hacer la maestría en psicología y salud mental. Y cuando estaba haciendo la maestría, tuve la oportunidad de empezar a ser docente. Ahí empecé pues como con ese cuento que me gustó mucho. Fue difícil porque, digamos, yo tenía mucha ansiedad respecto al público y eso me pasaba mucho en clase, entonces tener que exponer era muy difícil. Ok. Cuando yo paso a la maestría ya había arreglado algunas de esas cosas, sí, mejorado mi seguridad y cuando me lancé a ser docente, pues ya tener 30 personas, 40 personas en un salón era o te toca o te toca. Totalmente. Bueno, no, respondiendo un poco a lo que estábamos hablando, es que es difícil encontrar, al menos cuando yo empiezo a revisar, qué cosas fueron como transfiriéndose en mí a partir del conocimiento de otros o de la familia, porque no era tan claro. Entonces, pues mi papá es técnico en sistemas y yo no sé de sistemas. Como él, no. Y no me interesaba eso. Cuando me empecé a interesar por los programas fue otro camino, pero no fue ese específico. Ok. Mira que yo identifico algo que se transfiere mucho de persona a persona y son las frases que orientan mucho la forma como vivimos. ¿Ok? Por ejemplo, el podcast pasado estaba hablando sobre una frase que le decía mucho la mamá de mi novia a mi novia, que era: las personas y la convivencia son como las piedras en el río. ¿Sí o qué? ¿Cómo así que las piedras en el río? Las piedras realmente no se generan o no se crean redonditas y pulidas como uno las ve en el río.
Las piedras realmente son puntiagudas, con filos, con esquinas, pero con el movimiento en el río y con el roce con las otras piedras, entonces esas piedras se van moldeando, se van suavizando y eso se asemeja a la convivencia y al compartir con otros y al comportamiento en sociedad. Realmente nosotros venimos al mundo pues a mirar cuál es como el estímulo y la respuesta. Entonces yo cojo y hago una acción y valido con el otro y con mi entorno qué es la respuesta que yo recibo frente a ese entorno de lo que yo hice. Por ejemplo, un niño coge y le pega a otro y la única forma de que él se da cuenta que eso no está bien, coge y le pega también. Entonces ahí él se da cuenta que golpear al otro duele, porque a él le dolió, exactamente, es como un estímulo-respuesta. Ahí nadie, realmente con palabras, nadie le dijo al niño como no le pegue porque eso realmente, eso duele mucho. No, él simplemente a partir de, de un acto, de una experiencia, logró vivenciar que eso realmente pues genera dolor. Entonces, siento que algo que se transfiere de generación a generación son esas frases, creencias. Por ejemplo, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Esa es una frase que es demasiado presente en nuestro contexto social. Entonces, no sé, por ejemplo, si tenés alguna frase que en algún momento de tu vida alguien te haya dicho y que vos sientas que está muy presente en tu día a día. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Sí, seguramente me dijeron muchas frases, pero no me acuerdo de ninguna. No porque no me las dijeran, sino porque no significaban nada. En ese ¿Qué? momento no tenían ningún impacto específico en mí, porque lo que iba aprendiendo era justo lo que decías, cómo en el compartir con otros eso hacía que modificara ciertas cosas de lo que quería, de cómo las iba a hacer, de qué necesitaba, de limitaciones, de logros, de con qué cuento, con qué no. ¿Qué? Una de las cosas que adquirí a partir de un aprendizaje vicario específicamente, un aprendizaje social, si ahí con mi hermano y papá era lo que mi papá le decía actualmente de mi hermano mayor, es que él vende esto un hueco, ¿cierto? Pero que eso no es el Que único le que lo vende dice. condones a una monja. Sí, exacto. Y que no son los únicos que lo dicen muchos, pero eso se graba mucho. Entonces, si él es capaz de hacer eso, yo, ¿por qué no? Ok. Entonces, al descubrir que él tenía esa habilidad, yo no pensaba como voy a hacer lo mismo que él, sino yo que tengo para ser parecido y vender también algo. Pero yo creo, Juan, que uno lo que genera eso también es como observar las características y cualidades que tiene el otro. Sí. A tu papá le dice a tu hermano, a Richie, le dice, vos vendés hasta un hueco, qué puta tan culebrero, o le vendés condones hasta una monja, y entonces a vos te llama la atención eso, pues, o no, y vos empezás a ver qué cualidades tiene esa persona. Es que esa persona es carismática, dice chistes y la gente se ríe, por lo general habla. Entonces eso como que empieza a ser un proceso también de comparación. Ujú. Que yo qué tengo de eso para ver si eso que están calificando al otro también me sirve como calificativo para mí o no. Y si me llama la atención, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Para de pronto entonces también si es tu propósito. Ahí empieza todo eso que cuando me empiezo a devolver es en el colegio empezar a vender dulces, comprar chocolate en la placita de flores para derretirlo, comprar moldes, poner el chocolate derretido en el molde, esperar que se seque, meter en una bolsita y venderlo. ¿Sí? Vender programas de la clase de programación. Vender pruebas de la clase de programación, pasar a la universidad, vender dulces, vender rollos de canela, comprar cosas por AliExpress y De venderlas acuerdo. y hacer un negocio de eso a partir de unas necesidades que establecen la gente. Yo lo puedo vender más económico y tú tienes un acceso directo. Así es. Pero entonces mira que aprendiste a través de lo experiencial que el hecho de vender cosas es algo positivo y eso te orientó a que eso podía ser
algo que vos podías hacer en tu día a día para solventar otras cosas pues que vos querías. Pues en ese momento seguramente también hay un interés pues de conseguir tu propio dinero, de comprarte alguna cosa, el juguete del momento, Pues tener tu autonomía. más autonomía, más valerse los pasajes, las necesidades más básicas. Hay cosas que uno sí, hay cosas que yo sí quería, pero en la función de qué es lo más necesario. Cuando ya se pasa lo necesario, ya se mira, yo ya miraba qué podía. Ok, ok. Yo siempre te he visto a vos como una persona muy consciente y muy responsable de sí mismo. Okay. ¿Qué te lleva a hacer eso? Pues porque sos como una persona como tan responsable, tan autogestionada, tan autónoma. ¿Qué consideras vos que ha construido en vos ese Juan David autónomo, responsable, autosuficiente, como consciente de la vida? Porque pues seamos honestos, en la época actual, por lo general una persona de 32 años, pues muchas veces no sabe ni qué quiere con la vida, ni a dónde va, ni de dónde viene, ni qué está haciendo en su día a día. ¿Qué crees vos que su experiencial de tu vida ha constituido en vos una persona responsable y centrada? Esa pregunta es muy difícil porque son muchos factores. Pensaría que en las mismas necesidades de la casa, en relación a que una mamá que tenía que estar trabajando, un papá que tenía que estar trabajando, que en los momentos en los que estaban era cuando volvían de trabajar o cuando estaban cesantes de trabajar, que tenía que ser que a pesar de que otras personas alrededor pudieran acompañar, no se sentía lo mismo. Entonces lo que yo pudiese querer, a la persona que se lo quería pedir, no se lo podía pedir. Entonces, ¿cómo tenía yo que conseguirlo? O me Okay. aguantaba para no pedirlo hasta que esa persona llegase. Que llegaron tus Entonces, papás. eso fue una de las primeras partes. Luego es cuando se empiezan a recibir los nos, que son muy importantes para uno consolidar la posibilidad del deseo del otro y las posibilidades. Y empiezan esos primeros no, entonces no se puede comprar esto, no se puede tener esto es lo que sí se puede, esto es lo que vamos a tener. Okay. Como se empiezan a hacer negociaciones y limitaciones muy claras, Okay. que al tiempo en el que se vivía pues generaba mucha frustración. Okay. Empieza a obligar a qué. Entonces, si el otro me da a mí un no, porque el otro no puede dentro de sus capacidades, entonces yo qué puedo hacer por mí que me ayude a generar esa independencia, esa autonomía o esa suficiencia frente a lo que yo estoy queriendo. Porque si yo quiero esto y este no me lo da, yo tengo que mirar cómo puedo yo acercarme a esa posibilidad. No solamente hablamos de vender, entonces también es buscar un tío, una tía que me puedes facilitar tanto, me faltan 50.000 para comprar esto, o yo estoy trabajando en esto, me puedes ayudar, o unos tíos que yo les dije, yo necesito un plante para empezar a vender cosas, me pueden apoyar, yo no lo tengo y en la casa no hay, listo, tenga su plante, entonces ya con ese plante es como, ¿dónde puedo ir? Placita de Flores, ¿cierto? Todas las cigarrerías, ¿cierto? Donde uno empezaba a comprar, que todo eso era muy barato ahí. Okay. Entonces eso es lo que hacía que me autogestionara en esos tiempos. Entonces sabía cuánto tenía que tener, para cuánto me alcanzaba, que el fin de semana tenía que pasar a ese tiempo, al menos con 20.000 pesos para poder salir o hacer algo con eso. Okay. Entonces esas son las primeras cosas. De ahí en adelante, aprender a manejar el dinero, que es para qué lo necesito, entonces cuánto necesito para los pasajes, si quiero comer, qué es lo que puedo comer. Entonces en la universidad venden panzerotis, que es lo más barato, lo vendían a 2.500 o 3.000. Entonces esto tiene que estar aquí, entonces tengo que tener los pasajes de los buses, Más lo de los panzerotis. más los panzerotis, que era uno con gaseosa, ¿cierto? Es obvio. Y cuando no se podía, entonces si yo cojo dos buses y me como un panzerotti, pero no me alcanza, entonces me toca caminar porque quiero comer. Entonces un solo bus, camino y puedo comer el panzerotti. Ok, negociaciones internas también ya. Sí, pero a la hijo de puta también, porque no es como marica, qué frustración. Tengo que elegir entre caminar bien cansado o comer. Es como... Y entonces camino a la ida que me acabo de levantar o camino a la avenida cuando ya me tengo que volver. Entonces cuando me gastaba el dinero, entonces claro, tenía que caminar toda la 70 para llegar a Colombia y coger el bus que me dejaba en la casa. O que la caminada no es tan cerca, pues el colegio y la universidad de Juan de la casa
Son a grosso modo unos 7, 8 kilómetros más o menos, por lo menos, Por lo menos. que eso es una hora de caminada, una hora y cuarto más o menos, por Sí, lo sí. menos. Entonces era más fácil decir, salgo del colegio, camino 70 a Colombia y ahí coger el bus. Esa era la más fácil. Ok. O el bus que pasaba al frente de la universidad y que parara en la Oriental con la playa y de ahí caminar de la playa a la casa. Entonces había que hacer negociaciones de la hora, el gentío, la posibilidad de ser robado, del susto que eso genera, porque pues puede uno que no lo roben, pero uno igual va azarado. Claro. Entonces, Juan, ve, yo veo algo ahí, es una capacidad de recursividad muy grande, ¿sí me entendés? Porque vos decís, los no, es que son muy importantes para reconocer las limitaciones y para ver yo qué puedo hacer con eso. Pero eso no es una respuesta general. Mucha gente le dice no y es que eso no es conmigo. Eso simplemente es culpa del entorno que me puso a mí ese no y yo ahí no tengo incidencia de nada. Pero en vos no es eso. En vos no es un no y entonces lo acepto, sino es un no por este lado y entonces ¿cómo yo lo logro? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues ¿de dónde sale esa recursividad? ¿De dónde crees que viene eso? ¿De dónde vos ves eso en tu entorno? ¿Quién es así como como de voltear la torta a las situaciones que se te presentan? pues ve, yo creería que muchos en la familia, de los dos lados, de mamá y papá, Ok, en el mismo entorno habían muchas cosas. Entonces, desde el tío que pues, buscaba las formas para pescar, él se iba a pescar. ok. Y él se la dañaba la caña de pescar y yo no sé, entonces cogía un pitillito y entonces lo ponía en la caña de pescar y luego lo presionaba, entonces ya la caña le quedaba perfecta, o la envolvía en nylon y lo quemaba para que hiciera un sello. Entonces, ese es uno, ¿cierto? Ok. Cómo hacía con las carnadas, cómo hacía con los anzuelos, entonces este se me dañó, entonces cómo lo arreglo, cómo invento otro, sí, como muchas formas, cómo inventar un flotador, en lugar de comprar un flotador en la tienda, cómo hago un flotador que yo pueda tirar y me permita saber dónde está como el anzuelo que Ok. tiré. Ese es uno. Desde la mamá que decía, listo, ¿qué tenemos para, un ejemplo básico, el de Halloween? Entonces, ¿qué tenemos para, de qué te disfrazar? Ah, te vamos a disfrazar de ninja. Ok, entonces entonces no vamos a comprar el disfraz de ninja, sino que vamos a comprar la tela, ¿sí? Lo necesario y vamos donde la prima que nos va a ayudar a confeccionar eso. Entonces, el Ok. recurso desde lo que se puede para poder obtener ese mismo gozo, ¿cierto? Ese mismo propósito. O conseguimos el disfraz de Goku, listo. Pero hay que peinar al niño. Entonces, Ay, con el pelito parado con el así. pelo parado, ¿cuánta gomina me tuvieron que echar para que se me parara el pelo? Que nunca se me paró. Es que no, ya está O bien. que no era así de largo, Ah, pues no. tampoco. Ese pelo no lo hubieran parado nunca. No, no, el pelo era más corto realmente. Esta es la primera vez que tengo el pelo largo, aparte de todo, imagínate. Claro. Entonces, el papá también, las formas en las que él buscaba resolver muchas de las cosas en las que yo me podía conflictuar y él empezaba, miremos esto, miremos aquello. Como que siempre todos buscaban formas de resolver otras cosas del hogar para que fuese más cómodo. Entonces, Qué nota. sí, la tía, la prima, mamá, papá, eso por un lado. Lo mismo ha pasado del lado de mi papá, en la familia de los abuelos, donde están. Ellos todos han sido muy recursivos. Total. Pero aunque yo no estuviera mucho allá, el entorno mío me facilitaba eso. Eso es algo que yo puedo decir, que puedo arrastrar de ahí, que puedo verlo hoy. ¿Sí? Si yo diría como, pues yo no quería aceptar un no. Y como no quería aceptar un no, siempre tenía que haber una salida. Porque eso es lo que pasa. Me decían, eso sí me lo decían. Es que por donde usted mete la cabeza siempre la saca. Y yo, pero Te yo lo como... decían porque veían que vos hacías algo y entonces te calificaban pues de que por lo que querías hacer pues donde metías la cabeza la sacabas o te lo decían como para alentarte que hicieras No, porque algo. era muy testarudo, porque era como, es que yo quiero Era. eso. Pues soy muy testarudo, entonces como que usted quiere eso. Ah, pero entonces eso que quiere, mire que es complicado, es que está difícil, no sé qué, pero es que eso se puede. Y yo buscaba todo para poder lograrlo, hasta que lo lograba. Otras veces seguramente no lo logré, pero pues recuerdo más las veces que sí, que son las que más me han alentado. Qué nota. Con la universidad pasó lo mismo.
porque entonces yo fui a estudiar y empecé en la Luis Amigo, yo quería estudiar en la de Antioquia, me peleé por 2 puntos, yo no quería esperar, Ok, entonces como no quería esperar, me metí a la Luis Amigo, empecé a estudiar ahí, me fue muy bien y yo quería estudiar en Bolivariana, dije, pues si no fue la Antioquia, entonces que sea Bolivariana, porque ok, de ahí estaban los amigos y no sé qué, yo, pero es que no se puede porque yo estaba con el fondo de PM en Luis Amigo y Bolivariana no lo tenía. ok, Pasan 2 semestres, ahora en Bolivariana yo dije, yo quiero estudiar allá. ok. Marica, ¿y cómo hacemos? No, entonces podemos hacer negociaciones. Yo hago la entrevista y si paso, evaluamos. Entonces el presupuesto que me dan para copias, alimentación y transporte, yo lo entrego todo para que eso haga parte del rubro del semestre. Ok. Entonces hace que se pague la mitad lo que yo pago en Luis Amigo. Cubría la mitad del semestre en UPO. Exactamente. Hijo de pucha. Entonces era como organizar eso y eso fue de mucho esfuerzo igual porque como el fondo podía pagar todo lo que cubría, lo que valía Luis Amigo, los papás no tenían que ayudarme o pagar ese rubro, sino que entonces ya ahora sí tenían que pagar la mitad por apoyarme en donde yo metí la cabeza, entonces usted ya lo logró, vamos a hacer el esfuerzo. Ok, Y ahí es donde dice, entonces como usted hace el esfuerzo y no hay para otras cosas, entonces yo ya los pedí, entonces yo tengo que hacer para mí. ok. Ya les pedí el esfuerzo, entonces yo tengo que conseguir más para pasajes, más para comida, más Para el para panzerotti. copias, para el Para el panzerotti, panzerotti con la gaseosa. Para la cervecita ahí en la esquina del proveedor. en la esquina del proveedor, claro, para Morphis. Ok. Oh, qué nota, hombre. Mira que esto me resuena mucho con un podcast que me estaba escuchando de Nicolás Mejía de Conferencias Actívate, que el man decía, contando su historia de vida en un podcast en el que participó, que cuando se le presentaron las dificultades en la vida, lo que le permitió a él seguir adelante y lo que hizo la diferencia o algo que hizo la diferencia fue una pregunta que él siempre se hacía cuando se encontraba algún impedimento y era que él se preguntaba a él mismo, no sé que no le está preguntando absolutamente a nadie, se estaba preguntando a sí mismo, Nicolás, ¿y usted con eso qué va a hacer? ¿Usted con ese no que le dijeron qué va a hacer? Usted con esa escasez económica para pagarse su universidad en EAFIT, porque él contaba pues que estudió ahí en EAFIT, pues con esa escasez económica, ¿qué va a hacer usted para solventar eso? ¿Usted se va a quedar con ese no, con eso que no puede hacer hoy? ¿O usted va a hacer algo con respecto a eso? Y yo veo eso en vos, ¿qué nota eso? Porque lo testarudo puede ser algo malo en algunos contextos, pero mira qué tan positivo es en los contextos en los que estás en una búsqueda de algo que vos querés para vos mismo, que tenés la convicción que no sabemos ni siquiera por qué tenés esa convicción, porque eran convicciones para cosas positivas. Podía ser el más testarudo con relación a que es que yo soy un bebedor y entonces no me saca a mí nadie de tomar alcohol. Pero no, las convicciones tuyas y la búsqueda no era con relación a vicios, ni a libertinaje, ni a autodestrucción, sino que era todo lo contrario. Era una testarudez con relación a una búsqueda personal para la construcción propia y para salirse de esos limitantes. Los limitantes nunca fueron una puerta que te impidió caminar, sino una señal de que por ese camino no era, sino que tenías que buscar otra alternativa y darle la vuelta al problema. Entonces, qué bacanería ese aprendizaje. Y en el podcast el hombre decía, bendita la carencia, porque es madre del ingenio y de la creatividad. Entonces, pues, qué nota, Juan, que hayas podido tener esa posibilidad de experimentar esas situaciones que en su momento pudieron haber sido limitantes y complejas y difíciles, pero que hoy en día constituyen una persona que, como yo, como te estaba diciendo cuando te pregunté, que veo que es autónoma, que veo que es autogestionada, que veo que es responsable. Y mira, pues en este momento estamos en el consultorio de Juan, en donde atiende sus consultas, sus pacientes de psicología. Este espacio es suyo, eso es algo, es un logro muy bonito, muy bacano y que Gracias, Santi. yo admiro mucho, que yo admiro mucho. No, muchas gracias, de verdad. Ve, es que mientras me contas eso me acordé de una...
un pedazo particular de algo que hice siendo testarudo. Ok, de una vez que metiste la cabeza en un hueco y por ahí mismo la sacaste. Sí, mi mamá me hizo un regalo Ok, y pues yo quería tener un mejor celular. ok, ¿Sí? Entonces, para ese tiempo logramos comprar un Galaxy Ace. Entonces, un Samsung Galaxy Ace. Listo. Entonces, ese celularcito, sencillito, ¿cierto? Muy bueno, con Android y todo. Yo empiezo a mirar, tenía todo lo suficiente. sí, lo suficiente, mirar cómo funcionaba. Y yo digo, pero este celular puede ser mejor. Pues, si yo le quiero borrar una aplicación, no me la deja borrar. ¿Y eso para qué? Me consume espacio. Entonces empiezo a buscar si eso puede ser mejor. Ok, Y yo veo, ay, marica, hay otra gente que tiene el celular de esta manera, esta otra, tiene estos fondos, tiene no sé qué, le borra aplicaciones. Y yo como, bueno, yo quiero. Entonces, listo, descargo el... envidiosito el niño. Ah, sí, es importante la envidia porque así sabemos qué cosas nos gustan y qué cosas no. No, mentiras. Sí. Claro, porque si yo te veo a vos comiéndote un mango y yo no he comido mango, digo, El chimbo mango. qué chimba un mango. Y pruebo el mango y digo, qué chimba el mango, me gusta el mango. O digo, Ok. marica, qué gonorrea, qué gusto el de este hijo de puta. Sí, por ese lado la envidia es importante para saber dónde está el deseo. Ok. Entonces, volviendo a lo del celular, entonces yo descargo como, como, como los aplicaciones, pero eso no es como una aplicación, era como un, qué sé yo, como un punto exe, ¿cierto? Como un programita Sí, para instalar algo. para instalar para que el celular funcionara completamente, pero de esa forma, como más rápido, más eficiente, A mejorarlo. que me permita borrar aplicaciones, ¿cierto? Poderlo dinamizar. Ok. Pues yo descargo eso, lo corro Y lo quemó. y se muere el celular. Se muere. Claro, y cuando me di cuenta que se moría, porque solo me aparecía el Android ahí, el muñequito del Android, viendo como, Le borraste todo el sistema operativo. pues me jodí, me jodiste. ¿Sí? ¿Me querías mejorar? Pues me muero. Entonces, bueno, yo, marica, y eso. Destructivo también el hijo de puta. Claro, y eran como las 10 de la noche, y yo, marica, maté el celular, yo maté el celular, pero si me lo dieron ayer, me lo dieron ayer. Un día duró. Sí, duró un día y yo no, ¿qué voy a hacer? Pues estuve 3 días, los 3 días. Me desvelaba, buscaba, estudiaba, bajaba aplicaciones, miraba qué era lo que tenía que poner a correr. Entonces bajaba la aplicación y bajaba otro programa que me permitía ver como el sistema Android, dónde iba a ir cada sección del programa, dónde los tenía que poner y nada, y lo corrí y no me funcionaba. Y yo, bueno, siga, hasta que al último día decía, bueno, si te pasó esto, que es que lo jodiste, entonces tenés que entrar como en un modo específico que era como modo recovery para poder buscar el archivo, correr el archivo, pegarlo al computador para que el computador pase la información y lo restaure como de fábrica. Ok. Y cuando lo restauré de fábrica dije, lo recuperé. Pero cuando ya lo corrí del todo, decía, este es el de fábrica, yo lo corrí. Ese no era el de fábrica, pues específicamente de ese, pero de otro, ¿sí? Ok. Y lo recuperé. Y desde que lo recuperé, ya sí lo empecé a modificar otra vez. Porque como ya vi que lo podía recuperar, dije, eso fue una bobada. Después de 3 Ya la días. segunda vez, si lo borraba todo, pues ya no se demoraba 3 días. Ya al fin y al cabo sabía cómo hacer. Sí, no, eso fue horrible. Yo no le dije nada a mi mamá, sino hasta al segundo día, me iba, ¿y el celular qué? Es que lo jodí. Es que se me murió, ay. Pero si usted lo acaba de decir, yo lo arreglo. Chimba de aprendizaje. Fue madre. No, Bueno, pero que mira, qué chimba de aprendizaje, weón, porque mira la experiencia que eso deja. Listo. No importa tampoco el problema que se atraviese dentro de ese proceso de conseguir lo que quiero. Yo soy capaz de salirme de ese problema en el que me meta. O sea, que no importa qué tan grande sea el problema, como tuve la osadía de meterme embarcarme en esa aventura de conseguir lo que quería conseguir, igual voy a tener la misma valentía y la misma osadía para salir de él con el mismo entusiasmo con el que me impartí esa búsqueda de lo que quería conseguir. claro, Qué y eso trae chimba, uno angustia, estrés, ansiedad, aburrimiento. tristeza, claro, enojo.
en algún punto también la aceptación de que lo hago todo hasta donde ya pueda. Si veo que no es posible, pues hice todo lo que fui capaz de construir hasta ese momento, hasta que tuve que parar. Pues ahí no tuve que hacerlo, pero pues sí hice pues como todo decía Sí, ahora. no tiraste la toalla pues sin haber dado la batalla. Sí, si la tirara, pues bueno, es como, pero ya sé que estoy conforme con lo que hice. Eso es como lo Ok, principal, que yo esté tranquilo. Esas son las cosas que intento hacer, como si estoy tranquilo con lo que hice suficiente para mí, no suficiente para otros. Es como ok, hasta donde siento yo que hice lo que podía con lo que tenía y ya no sabía qué más hacer. Y dije, bueno, o que también ya no me quería esforzar más, porque hay un punto en el desgaste que uno dice, es que se pueden hacer más cosas, pero físicamente y costo-beneficio. mentalmente uno no se siente capaz de hacerlo. Entonces es también saber hasta dónde tiene que ir uno. Qué chimba eso, qué chimba eso. Mira que dentro de mi quehacer como desarrollador de software, yo a la gente cuando le estoy, pues cuando le estaba, porque en este momento no lo hago, cuando le estaba tratando de enseñar a que desarrollaran, yo les decía que uno tenía que jugar con lo que yo denominaba la pilita de frustración. Como que cuando uno quiere conseguir algo, sí se puede conseguir. El problema es que no se puede conseguir ya. Y uno tiene que jugar con esa pilita de frustración para no tirar la toalla. ¿A qué voy con esto? Si vos decís, listo, marica, yo esto lo soluciono en una hora, sin pararme de acá, sin tomar agua, sin ir al baño, sin mirar para otro lado, sin respirar, seguramente a la hora ya estás mamado, ya estás agotado, ya te sabía mierda de eso, ya no quieres solucionar nada. Pero si vos le metes moral 30 minutos, pucha, respiras, te estiras, pucha, ay, ¿qué es esto? Y seguís, y luego miras para otro lado y jugás alguna cosa y luego volvés y lo intentás y como que vas jugando con esa frustración, como que va la frustración y te ya no aguanto más, paras, vuelve y baja, sin estallar como la frustración. Entonces, eso que vos decís, hay que saber hasta qué punto llegar también para poder seguir caminando después, si es que se va a seguir caminando, o también reconocer cuando simplemente una cosa que uno quiere conseguir puede que no sea, que no se pueda conseguir nunca, sino que tal vez en ese momento no es el momento para lograrlo. ¿Sabes que es bien difícil hacer esto con la pareja o con un otro? No tiene que ser con la pareja, puede ser o con un amigo o con un familiar, porque la pilita de frustración no es la misma. Ok, Y eso es complicado porque eso genera más frustración. explícame eso, de dónde viene? Sentir que yo puedo y quiero hacer más con una situación, pero el otro no. Ok, Entonces el otro es como, pero es que yo ya llegué hasta aquí, ya no quiero dar más, no soy capaz de moverme más, no me interesa ni siquiera moverme más. ok, Y yo saber que en el ánimo mío o en mi capacidades todavía puedo aguantar más. O al revés, que el otro pueda aguantar más y quiera hacer más y sepa hacer más y yo diga como, pero es que aquí me planto, que ok, no me da más. Esa parte es difícil, esa negociación implica que es, si vos me decís, no voy más, entonces es, yo no te puedo arrastrar. ok. No te Y puedo que, arrastrar es que no te jalo, pero también te voy a decir, listo, o lo hago solo y el otro acepta que yo lo voy a hacer solo, o es, entonces yo tengo que decir, acepto la negociación, entonces tenemos que parar acá. ok, Porque si no, entonces te genera un malestar intentando arrastrarte, ok, como obligando al otro a que llegue más lejos. ok, claro. No, es que los límites son diferentes para todas las personas, en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la bicicleta, pero yo veo esa gente que hace ciclismo profesional y yo digo, esa gente son marcianos, gente de otro planeta. Porque pues, evidentemente los límites míos son totalmente diferentes a los de ellos. Uno sale a montar bicicleta con un ciclista profesional y no solamente en 5 minutos ya no lo volvés a ver, sino que vos paraste a los 30 minutos de estar montando y él no va a haber parado después de 4 horas. Entonces esos límites, ese nivel de tolerancia a la frustración, esa ambición, esa recursividad, esas capacidades son diferentes en todas las personas y se desarrollan también con el tiempo. Juan, yo quería aprovechar que mencionaste algo que me parece muy, muy bacano y es
En mi experiencia, al haberme criado con, pues, una de las influencias más grandes que yo tengo es mi papá es comerciante y eso es un paisa, pues, ¿cómo diría uno? Como tal cual como lo pintan en los cuentos. También vende hasta un hueco, le vende condón a una monja, es echado para adelante, es optimista, no ve punto malo, siempre está mirando como las cosas positivas, nunca lo ve uno triste, ¿cierto? Para él todo es cuestión de actitud, ¿cierto? Y eso, a mí haber crecido con una persona con una influencia así, me llevó a tener una actitud muy positiva, tanto que ya era una actitud positiva que generaba una repercusión negativa. Hoy como el ¿Por qué? positivismo Era como un extremo. positivismo extremo. Entonces no había nada que pudiese derrotarme, no había nada, pero tampoco había entonces la tristeza, no había la frustración, no era que no existiera, era que yo no lo reconocía y no me lo permitía. Entonces Entiendo. ahorita decías cuando te dije que envidioso y me dice que la envidia no es mala porque ayuda también a identificar dónde está el deseo. Y eso me hizo recordar un proceso que yo estuve llevando con una psicóloga en donde empezamos a hacer un proceso de exploración de las emociones y cómo todas las emociones son positivas, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿vos qué opinas al respecto? ¿Por qué todas las emociones son positivas? Si cuando yo estoy triste, pues yo no me estoy sintiendo bien, entonces ¿cómo me van a decir a mí que eso es positivo? ¿En qué sentido si yo me estoy sintiendo mal? No sé qué decir si las emociones son positivas. Que las emociones construyen, Ok, si no nombrar las emociones como negativas, que es en lo que nos hemos ido quedando. Entonces que la tristeza, el enojo, el asco, la vergüenza, la humillación, como que muchas de estas cosas como emociones primarias secundarias, entonces son negativas de por sí y a partir de esa vivencia, cada vez que las sentimos, intentamos oprimirlas, opacarlas, hacerlas a un lado. ok, Son indicadores de qué está pasando, de cómo estamos, de qué nos hace feliz, qué nos entrega paz, qué me molesta, qué me hace sentir triste. Entonces, una cosa es la emoción y del otro lado va el pensamiento y cómo vamos conjugando con eso para poder ir reconociendo nuestros vínculos con los demás y con ok. nosotros mismos. Entonces, no me gusta ubicarlo entre un lado u otro, sino que incluso nos permite existir. Lo, Constructivas. sí, y lo básico es que las emociones son muy primarias. ¿Por qué? Porque entonces el enojo nos ha servido tiempos atrás para poder salir de una situación de peligro en la que hay una amenaza predominante donde mi vida puede estar en riesgo y el Ok, enojo aumenta mi fuerza, ¿cierto? Mi capacidad de concentración, mi flujo sanguíneo, mi respiración, controla muchas cosas de mi cuerpo para permitirme estar ahí en ese momento donde mi vida está en peligro. Esa es una, ok, ¿cierto? Digamos que hay un ataque que está ya donde yo tengo que reaccionar. ok, Otro que tenemos la, el miedo. Entonces, en el miedo nos podemos paralizar o correr. Entonces, es la respuesta de huida frente a algo donde no se activa el enojo porque se ve o se evidencia que no se va a eso me hacer, supera. que entonces es, claro, miedo y es corra. Entonces, la respuesta es todo. Entonces, el esfínter se aprieta, ¿cierto? La circulación es mucho más acelerada, las palpitaciones me permiten llegar a ese nivel de adrenalina que puedo correr mucho más rápido y salvarme de una situación difícil. Entonces, claro, también tengo fuerza porque entonces puedo trepar hasta donde mi enemigo o mi cazador pues no me pueda alcanzar. Total. Entonces, hay muchas cosas. Dentro de esto, quiere decir que nosotros tenemos esas emociones que han sido primarias para poder salvarnos y resguardarnos de otras cosas. Cuando el pensamiento, quizás a ese momento primitivo no se lograba, la emoción sí. Ok, Entonces, cómo resguardar la comida, resguardar o tener una protección en función de tener una familia, tener descendencia más que todo. Más que la de familia era tener, preservar la especie. exactamente, preservar la especie. Entonces hay muchas cosas que tienen que estar ahí, ¿sí? Mm, Con lo del asco, por ejemplo. Lo primero es, vos no te tomás
algo azul porque sí. Ok. Porque lo azul o lo verde pueden indicar que algo está podrido Ok. por color. Lo otro es por olor. Ok. Esas son formas de cómo no intoxicarnos en función del asco. Ok. Y eso es una emoción. Qué chimba. Entonces todo eso es, por eso decimos, claro, dentro de la, ¿cómo se le dice a esto? Del desarrollo humano y la culturización y también el exceso de ciertas cosas para eh, hacernos sentir bien con qué es lo bueno y cómo vivir desde ciertas cosas del bienestar, como los neo bienestares. Ok. Entonces, ¿qué pasa entonces con las emociones que siempre han existido y ahora les otorgamos otro valor? Y entonces lo viejo, ¿qué pasa con eso? Es que, parce, es que llegamos al punto, ese punto es espectacular, porque yo siento que vivimos en un mundo tan artificial que lo natural parece, pareciera que Artificial. fuera artificial, exacto. Entonces vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, de las pestañas postizas, del alargamiento de pene, del alargamiento de fémur para medir más, de las operaciones estéticas en la cara, de las operaciones estéticas en el cuerpo, de la liposucción. Puta, son tantas cosas tan surreales que lo que es real es como si no hiciera parte de nuestro día a día en el presente, pues como en este presente que nos toca a nosotros habitar y vivir, pues no vivimos un relacionamiento persona a persona como el que estamos teniendo tú y yo, Ujú. sino que tenemos un relacionamiento a través de un aparato como el que nos está grabando, Sí. ¿cierto? Y entonces eso que realmente es lo natural, nosotros lo rechazamos y lo tomamos como algo que no debería estar, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo tiendo a ser una persona ansiosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el conflicto más grande con la ansiedad? Era que yo la rechazaba totalmente. ¿Por qué? Porque al haberme criado y al haber tenido ese ejemplo de positivismo, de berraquera, a pesar de muchísimas situaciones complicadas que se vivieron durante toda mi vida, yo no tenía o no podía o no debía sentir ese miedo o esa ansiedad, ¿cierto? Y entonces lo rechazaba totalmente y eso lo único que hacía era como un bucle infinito. Yo lo más lo rechazaba y eso más llegaba, yo más lo rechazaba y eso más llegaba. Y en el momento en el que empecé a reconocer, a aceptar y a identificar esas sensaciones que pueden no sentirse como positivas, las empecé a identificar como que de una u otra manera, de todas maneras, me orientan a mi bienestar, ¿cierto? Si Ujú. yo estoy, puede que la tristeza no sea positiva en sí misma, pero me están indicando algo que me muestra a mí que eso que me está haciendo sentir triste, pues es algo que hay que resolver, algo que hay que sentir, hay algo que dejar ir, es un proceso que se está viviendo, lo mismo como vos me estás diciendo el miedo, el enojo y lo mismo también la alegría, muy bacano uno sentirse contento, entusiasmado, extasiado, pero si vos todo el tiempo estaba así como rebotado, pues entonces también eso que indica, pues. Entonces, cuando empieza uno a mirar las emociones como puntos cardinales que te dicen hacia dónde ir y hacia dónde no ir, entonces los empiezas a ver, listo, me parece muy bien que dijiste, no, tal vez no sea pertinente calificarlas como positivas o negativas, pero por lo menos sí constructivas, constructivas hacia un bienestar personal. Pero qué loco, y por eso el podcast que estamos haciendo, qué loco que en el mundo en el que vivimos ahora, eso que es natural, eso que es lo normal por nuestra condición, eso que transferimos de manera genética y biológica, que son todas esas emociones, ahora se perciben como algo antinatural. Puede ser también como la ética de lo estético que se va perdiendo. Entonces es las nuevas formas en las que debería verse o ser por los modelos que se van construyendo, que no son solo los actuales, los modelos
de lo estético vienen mucho tiempo atrás, de otras épocas donde las formas de vestir, cómo van los zapatos, la forma en la que iban los zapatos. Imagínate lo que pasaba con los asiáticos específicamente, y una época de los ingleses y franceses, que los zapatos tenían que ser en punta. Entonces la modificación del pie no importaba ni cuán doloroso fuese, sino que se pudiese usar ese tipo de zapato, porque eso implicaba que tenías como alcurnia, o que tenías dinero, que tenías un estatus por tener el pie de esa manera. Ok. Eso es uno, ¿cierto? Mira lo otro de lo estético. Culturas civilizadas y otros tipos de civilizaciones. Te voy a nombrar esto. Entonces, tenemos épocas atrás donde los griegos mostraban que la abundancia era importante. Ok. Entonces, el cuerpo puede ser voluminoso. Ok. Eso es una. Entonces, implicaba que había una tranquilidad frente al cuerpo mientras hubiese abundancia en alimento. Lo mismo con los reyes. El O dicho de sea que era las... bien visto ser gordito y Porque ser voluptuoso, gordito implicaba riqueza, usted puede acceder a lo que nadie más puede acceder, que es comida en exceso. que es comida en Que exceso. sí. Eso es uno. Actualmente, eso es... ¿Dónde es que es eso? Es en África, ¿sí? Hay unas civilizaciones en África que valoran, las mujeres valoran a un hombre barrigón, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque O sea que mientras... vamos ganando. Sí, pero amigo, barrigón, o sea, mientras Ok. más barrigón es el hombre, entonces es mejor, es mejor visto, y puede ser seleccionado para ser pareja. Ok. Entonces, mientras más grande, mejor, ¿cierto? Esas son unas de las civilizaciones. No todas son así. Entonces, mira que se tiene que ir extrayendo a partir de quién nombra, cómo va lo estético y en qué punto va. El arte ha cambiado mucho y ha mostrado esas trayectorias. Ok. ¿Quién es el que empezó a indicar que entonces teníamos que comer de una manera, que el cuerpo tenía que ir de cierta manera y no de otra? Entonces se van creando los malestares estéticos de: es que yo no soy así, yo no soy así, entonces yo tengo que tener este cuerpo, tengo que tener este otro, sin importar la genética que vos tengas, implica una obligación. Y mira que la lectura que yo hago de eso que estás diciendo es esa búsqueda de pertenecer, de estar en concordancia con mi entorno. Nuevamente volvemos y tocamos lo de la convivencia. ¿Cómo hago yo parte cómo hago yo parte para hacer parte, valga la Sí, sí. redundancia, de, de ese entorno, de ese grupo, de esas dinámicas? ¿Cómo me vuelvo yo una piedra redondita que también sea parte de ese grupo de piedras que están en ese río? ¡Qué locura! Sin importar realmente qué locura y bueno, qué natural también es, porque esa es la dinámica que se ha establecido naturalmente. Pues qué locura que todo se haga en torno como a una aceptación, como a una posibilidad de vincularme con el otro. Aceptación externa ausentándose de la aceptación interna. Entonces, yo soy para otros, pero no soy para mí. Okay. Y cuando eso no se logra, es muy complicado porque sigue habiendo un conflicto. Yo puedo ser parte de un grupo porque me aceptaron, pero no soy capaz de aceptarme a mí de la forma en la que estoy siendo con ellos. Es decir, mi ser no está conforme con esto, aunque haya logrado hacer parte. Okay. Siempre logra haber un conflicto. Qué locura. Entonces, lo principal es que yo tenga esa aceptación para lo que yo soy. Si aquí lo aceptan, va bien. Si no, va a haber otro grupo donde estar. Entonces, si yo soy barrigón, yo podría ser entonces, si barrigón y fuera afro, también podría estar en una comunidad, es decir, a mi barriga entonces va a ser valorada en esta comunidad, porque ahí va a ser parte, ¿cierto? Entonces, qué chimba, hombre, qué bacano que nosotros lográramos transmitir, y me gustaría pues que cerráramos este espacio, esta conversación tan bacana contigo, con ese aprendizaje de que yo puedo ser como yo quiera ser y puedo llegar a entornos más bien donde yo sea aceptado como soy y no tanto
tratar de no ser lo que yo soy para pertenecer a un entorno en el que no me acepta tal y como yo soy. ¿Sí me entendés? Sí, Como ese reconocimiento más de quién soy, qué me gusta, qué puedo hacer, qué me interesa, y basado en eso que me interesa y que me gusta, pues más bien busco ese entorno o creo ese entorno, también volviendo a lo que, al aprendizaje de los nos. Si aquí me dicen que no, pues entonces como yo creo una comunidad alrededor de mis intereses, de mis gustos, de mis aficiones, de mis capacidades, en donde ese entorno congenie conmigo y yo me sienta que pertenezco, pero que también soy yo mismo, para no dejar de pertenecerme. Como, no sé si hace sentido eso que sí, digo. hace sentido. Yo diría que habría que aceptar ciertas renuncias en función de con quiénes quiero que sea y con quiénes tendrá que ser. Ok, Yo puedo ver una serie de personas con las que digo, es que aquí tiene que ser donde me van a aceptar de esta y esta manera, pero ellos no son así. Entonces intentar encajar en un lugar por obligación y obligando a otros a lo mismo implica la renuncia de estas personas yo quisiera que fuesen, pero no pueden ser. Me acompañarán en lo que congeniemos y en lo que no, no. Por eso tenemos diferentes subgrupos en la familia, en los amigos, ¿cierto? Tenemos muchos espacios en las áreas laborales. Entonces tú puedes tener diferentes grupos de amigos y cada grupo de amigos se encarga de diferentes cosas con las cuales congenias y no estás todo el tiempo con ellos. Cuando estamos solos y nos cuesta más hacer ese punto de dónde voy a encajar, es donde tenemos que empezar a hacer lo que estás diciendo. Entonces empiezo yo a aceptarme y empezar a construir, bien sea voy buscando dónde y no obligándome a llegar solo al ideal. Es dónde puedo empezar y si no encuentro, creo. creo, porque entonces, así como yo tengo unos intereses, seguramente hay otros que también los tienen, solamente que se me está haciendo más difícil captarlos o me está costando más captar la atención de las personas que tienen el mismo interés que yo. Y necesitamos entonces hacer otra estrategia para como ser el imán, ¿cierto? De esos polos que generen atracción con eso que yo también puedo resonar. Parce, me queda eso de esta charla con vos, y te agradezco por este aprendizaje, y no es si se puede, es cómo se puede. Sí, ¿sabes qué? Cerrar, pues yo quería cerrar una cosita yo Sí, dale. y la pensé creo que todo el tiempo, como que me decían, por ejemplo, mis papás, y los dos siempre resolvían de alguna u otra manera con cosas que yo necesitara o que se me dificultaran. Y lo que decían era como, algo se hace. Algo se hace. Y eso es tan ambiguo que me genera mucha ansiedad y frustración. Yo como que algo se hace, eso ¿qué vamos a hacer? Pero eso, siempre algo se hacía. Había una forma de responder, entonces algo se hace. Qué chimba. Siempre algo se hace. Sí, Sea lo que sea la pregunta, algo se hace. sí, ahí te agradezco porque me llevaste ese recuerdo. No lo tenía tan claro.